Centro y símbolo de la ciudad, la célebre pirámide de los Nichos era el único edificio conocido hasta las primeras décadas de este siglo. El nicho, que es junto con la greca el motivo más utilizado en la arquitectura de Tajín, encuentra aquí un lugar privilegiado. Es la representación obsesiva del dios máximo, Quetzalcóatl. En su nombre se han construido por toda la ciudad juegos de pelota que revelan el otro arte de Tajín, los bajorrelieves. Más adelante, la Gran Greca es una inmensa plataforma fortificada, base para varios edificios con forma de greca, caso único en Mesoamérica. Con la arqueología moderna, la superficie conocida de la ciudad aumenta año tras año y la conservación de las innumerables plataformas, pirámides y juegos de pelota ha puesto al descubierto la gran armonía de la arquitectura del sitio. Bajo la selva, la ciudad de Tajín espera volver. Detrás de la fuerza vegetal parece esconderse intacto el orden de las piedras, construcciones hechas para permanecer superando el tiempo limitado de su mundo. La naturaleza terminó por destruir los edificios, pero sobreviven vestigios suficientes para revelar la dimensión del esfuerzo creador de sus autores. 1000 años después, otros hombres buscan debajo de la selva una ciudad que ha sido construida varias veces.
Los hombres de Tajín trataban de entender los cambios que observaban a su alrededor. No solo la naturaleza estaba en movimiento, incluso algo tan estático como un edificio se transformaba una y otra vez. Sobre una construcción era levantada otra nueva ocultando la anterior. El mundo terminaba y empezaba cada cierto tiempo. Al cerrarse el ciclo, la vieja ciudad era cubierta por la nueva. Tal vez para entender la arquitectura de Tajín sea necesario volver a construir piedra por piedra. Los edificios se habitan por afuera. La vida sucede al aire libre. Escaleras, plazas, calles. Solo en la cúspide del templo se levantan techos. Hacia allá se elevan estructuras que veneran el eterno movimiento. Quizá los creadores de Tajín buscaban expresar la eternidad, dándole forma. Representaron el movimiento de su mundo con un lenguaje sintético, repitiendo enlaces y espirales obsesivamente en un material que escapa al tiempo. Su sentido es llenar el vacío, encontrarle un orden al espacio, el hueco de los nichos, la espiral de la greca, la dualidad del enlace. Cada camino va a ninguna parte. Cada figura describe movimiento. Conscientes de su fragilidad, los hombres de Tajín parecen haber previsto su muerte. Dedicaron sus obras a trascender el tiempo. Luego, abandonaron la ciudad. Su intención de permanencia encuentra una respuesta en el trabajo de hombres diferentes y, sin embargo, dedicados también a vencer el tiempo. Ahora buscamos la forma original de la ciudad en un mundo distinto.
Los lazos que nos unen a los hombres de ese tiempo son frágiles aún. Ahora su arte resulta incomprensible. Sin embargo, es la única forma de imaginar su mundo. Toda interpretación comete el riesgo de confiar en un sentido oculto. La actitud cotidiana de estos personajes está rodeada por escenas míticas, cuya esencia se esconde en un lenguaje olvidado. La última persona que tocó estas pinturas lo hizo hace 1000 años. Su forma original ya no existe. El tiempo las ha despedazado. Su contenido se ha vuelto tan frágil como el material que lo conserva. Un solo trozo no dice mucho. Solo asociado a otros puede reconstruir lo que alguna vez fueron estos murales. Cada fragmento encierra el valor de ser imprescindible. Pero una pintura completa es también un fragmento, apenas un punto de partida para imaginar cómo eran esos hombres.
Distintas trayectorias coinciden en un solo lugar. El nudo parece señalar que una sola esencia enlaza formas múltiples. La proporción simétrica expresa el equilibrio de la dualidad. La representación del sacrificio aparece en los relieves de un juego de pelota. Juego y sacrificio comparten la misma intención mística. La dualidad se expresa con dos equipos que se enfrentan. La pelota marca el mecanismo alternativo de las fuerzas opuestas: el día y la noche, el agua y la sequía, el bien y el mal, la vida y la muerte. Los opuestos se enlazan en una sola esencia. Cada cosa se convierte en su contrario. El juego culmina con un sacrificio que renueva el ciclo vital, manteniendo en equilibrio a los opuestos. La muerte garantiza que la vida vuelva a comenzar. La greca es el tema obsesivo de Tajín. Su forma parece encerrar sentidos múltiples. Imita la espiral del caracol, el movimiento de las olas, la forma de serpiente. Describe el ciclo de todo lo que vuelve, el eterno retorno hacia el origen. Su angustia frente al fin busca lo eterno. El tiempo está atado con el signo del enlace. El ser doble une los extremos opuestos que impulsan el ciclo. Aunque no tiene inicio, su origen es la muerte. Ahí se cierra un ciclo, se abre otro. La greca es un grito, una plegaria visual que se repite con intención sagrada. Detener el tiempo, convertirlo en piedra, regresar del pasado una vez más. El tiempo del hombre del Tajín viaja en espiral siempre hacia el origen. Nada termina ni empieza.